Muy buenas tardes. Gracias por estar tanto en la sesión de apertura como en la primera sesión de Journal Club, ¿no? Justamente con el doctor Víctor Miguel Ponce, en la cual voy a mencionar brevemente un poco de su trayectoria, ¿no? Su gran trayectoria profesional académica. Doctor Miguel Ponce es peruano, es ingeniero civil de profesión, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, es PhD en Ingeniería de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor principalmente de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad Estatal de San Diego, California, Estados Unidos. Sus campos de especialidad son hidráulica, la hidrología y los recursos hídricos, entre sus distintas distinciones, ¿no? Incluye el prestigioso Premio Nacional de Hidráulica, ¿no? De Carl Hilka, de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, además de varios nombramientos honoríficos. También es autor de 6 libros, 50 artículos en revistas, publicaciones científicas, 83 artículos en congreso, más de 300 programas de cálculos hidrológicos e hidráulicos que podemos encontrar en su página web, ¿no? Los cuales se encuentran en el laboratorio virtual llamado Visual Lab de alcance mundial, el cual es un software hidrológico e hidráulico gratuito, ¿no? Muchas gracias a todos los presentes. Más bien, disculpen por no poder estar en la sala anterior, tuve problemas de conexión. Le doy el pase, doctor. Bueno, muchas gracias. Pueda hablar del... A ver cómo abro aquí, cómo me coloco yo. ¿Me explicas bien cómo es esto? tema que Bueno, está en la rama de gestión integral de recursos hídricos. necesito ponerlo Adelante, doctor. en grande en mi pantalla para que la vean bien. ¿Cómo hago eso? Creo que hablando nomás, Share ¿no? screen, share screen. Show the screen o share screen. Bueno, primero, muchas gracias por la introducción. Comparte su pantalla, doctor. Como se mencionó, Sí, está hablando, no está compartiendo. ¿no estoy Sí, compartiendo? share screen. Sí. No, no estoy compartiendo todavía no estoy compartiendo la página. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación, gentil invitación para compartir con ustedes algunas de mis experiencias. El que les habla, ingeniero civil, graduado en la UNI en 1967, por lo tanto, yo este año cumpliría ya casi 53 años. Voy a compartir la pantalla. A ver, voy a entrar aquí al share screen. A ver, vamos a ver. ¿Ya está compartido? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Julio, ¿está compartida? ¿Ya se ve la pantalla? Sí se ve la pantalla, doctor. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, esperen un ratito aquí que voy a limpiar un poco Ok, muy bien. Entonces, el tema que nos ocupa hoy día es un tema no solamente interesante, sino sumamente importante para la sociedad, desde el punto de vista social, y para todas las sociedades. No es un tema de explotación del agua subterránea, sino más bien conservación del agua subterránea. Les doy un ejemplo. El estado de California, donde yo vivo, ya resido aquí en California hace exactamente 40 años, voy por el 41. El 55% del agua que se usa en California es superficial y el 45% subterránea. ¿Qué quiere decir eso? Que andan mal. Andan mal. ¿Por qué? Porque el agua subterránea no es fácilmente renovable, reciclable. Los datos que se han estudiado, particularmente por los rusos en sus estudios del año 78, documentan que el agua superficial tiene un promedio de 11 días para reciclarse completamente, de acuerdo a la meteorología. A la meteorología. En cambio, el agua subterránea, el promedio de reciclaje son 1400 años. Nadie se va a sentar a esperar 1400 años que el acuífero o que el recurso se renueve. Entonces quiere decir que sociedades que están, digamos, contando
en gran cantidad. ¿Perdón? ¿Sí? Las sociedades que están, digamos, contando en gran cantidad con el agua subterránea, eventualmente van a tener que limitar ese recurso. Entonces, yo he escrito hace varios años, ya hace más de 15 años, este artículo al que yo llamo Uso y Sostenibilidad del Agua Subterránea. Lo escribí a propósito de un proyecto que tuve en el este del condado de San Diego, para el cual me contrataron como consultor para ayudarles en sus problemas del agua subterránea, porque había mucho lío, digamos, respecto al agua subterránea. Unos quieren utilizarlo, otros no quieren, en fin. ¿De quién es el agua subterránea? ¿Quién es el dueño? Esa es una pregunta muy importante que todavía no se ha definido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cualquiera puede bombear el agua subterránea, porque está debajo de su propiedad. Y como está debajo de su propiedad, pues mucha gente dice es nuestra. Y en realidad es de ellos. Lo que pasa es que es común. Es un bien común. Y ese es el problema. Y eso lleva a la llamada famosa tragedia de los comunes, de la cual me tocará hablar un poco después. Entonces, vamos primero al resumen de este artículo. Este artículo es bastante largo y no voy a tener el tiempo de una hora. En una hora no se va a poder cubrir todo, pero voy a tratar de cubrir los puntos más salientes, ¿no? Primero, la perspectiva interdisciplinaria. Aquí no estamos haciendo hidrogeología, a pesar de que estamos hablando de agua subterránea. Aquí estamos haciendo ciencia interdisciplinaria, que envuelve la hidrología, para comenzar, la ecología, la geomorfología. Un link. A ver, voy a buscarlo. Creo que nos dejó el link. ¿Qué pasó? Señorita Gladys Elmi, por favor apague su micrófono. Igualmente el usuario Asus y Jorge Flores. Le pediríamos por favor que todos apaguen el micrófono o van a ser retirados de la sala. ¿Sí? Insistimos en eso, gracias. Disculpe, doctor. Sí, sí. Entonces, la hidrología, la ecología, porque las plantas están tomando agua subterránea. No, era Cisco. La geomorfología, porque el agua subterránea fluye movida por los gradientes, y los gradientes dependen de la geomorfología, es decir, la forma de la tierra. Y la climatología, porque la climatología influye en cuánta lluvia hay, y la lluvia influye en la recarga, y la recarga en el agua subterránea. O sea que es un tema interdisciplinario. Si usted contrata para un estudio de agua subterránea a un hidrogeólogo, lamentablemente les voy a decir que ese señor se va a equivocar, porque no conoce los otros temas. Se va a equivocar. Los digo con toda entereza. Y entonces, para estudiar el agua subterránea y para evaluar el agua subterránea, hay que contratar un equipo interdisciplinario de hidrólogos superficiales, porque la conexión entre el agua subterránea y superficial es el flujo de base, y el flujo de base es superficial. Entonces ahí está, como dijo Cantinflas, ahí está el detalle, hay que verlo con cuidado. Tenemos innumerables anécdotas sobre este tema. Ok, el bombeo excesivo del agua subterránea es un problema porque generalmente el agua se extrae a un ritmo más rápido de lo que puede reponerse. Y entonces esto lleva a lo que se llama abatimiento. Cuando hay abatimiento, hay problema a largo plazo. Generalmente estos problemas no se manifiestan en 10 años, se manifiestan en 30, 40, 50 años. Por ejemplo, en el Valle Central de California, que es un valle inmenso, es la riqueza agrícola del estado de California. ¿Por qué el estado de California es rico? Porque tiene ese lago, un lago que hace 620 millones de años, se secó porque hubo una brecha, se salió todo el agua y se secó el agua y quedó el valle. Y entonces en ese valle los suelos son muy ricos, son suelos lacustrinos y se puede hacer mucha agricultura. Es inmenso ese valle. Imagínense nomás que cubre todo el centro de California, casi el 70%. Muy rico desde el punto de vista agrícola. Hay que traer el agua y la traen, la mueven el agua. Pero no es suficiente, el agua superficial no es suficiente porque siempre hay, digamos, intención de hacer más y más y más cada vez más. Entonces están tomando el agua subterránea, que está allí nomás. En este momento se conoce que el abatimiento del lago central, el Valle Central, del Valle Central,
es aproximadamente 3 centímetros por año, que no parece mucho, pero como el valle es tan grande, es una gran cantidad de agua. Entonces, en 100 años se van a tirar 3 metros, así extrapolando, y se van a dar cuenta que efectivamente, eventualmente no van a poder bombear más porque va a resultar cada vez más caro. El agua es pesada. Cuanto la bombea usted de más profundidad, más tiene que pagar en energía para poder levantar el agua. Lo ideal sería que tuviéramos el agua allí debajo, a unos metros, que la bombeáramos suficiente y que nunca se abatiera. Pero eso es una situación ideal, porque en la realidad hay abatimientos. Y les voy a contar después un poco más en detalle ejemplos actuales del abatimiento. Eventualmente el abatimiento lleva al desastre y la ruina económica, porque todo el mundo se desaparece, no pueden hacerlo más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces primero hablemos del agua superficial y el agua subterránea. El agua superficial es la lluvia, y cuando llueve y percola, se infiltra, hay una situación de flujo de movimiento. Generalmente el flujo es vertical mientras esté en la zona no saturada. O sea, el agua fluye por gravedad a través de la zona no saturada. Pero cuando el agua ya llega a la napa freática o capa freática, pero más se le llama napa freática, en ese momento el agua hace un giro de unos 90 grados. En realidad es un poquito más, un 91, 92 grados. Porque tiene que tener gradiente para que fluya. Si no, no fluye, se convierte en un lago y luego se rebalsa, ¿no? Y se evapora. Pero eso no es el caso. Estamos hablando aquí del agua subterránea que discurre, que corre debajo. Entonces, con esos gradientes, eventualmente se dirige hacia las zonas más bajas. Y las zonas más bajas, por decir, la condición de frontera del agua subterránea es el mar. Si usted tiene el Livorcium Aquarium, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el Livorcium Aquarium está en Colorado, las aguas de la izquierda se van hacia el Pacífico y las de la derecha eventualmente llegan al Atlántico. Podría decirse lo mismo del Perú, ¿no? Estamos hablando aquí del Perú, la cordillera occidental, la cordillera oriental, en el centro, los ríos de la Sierra del Perú, la mayoría se van a la selva, pero hay unos que bajan, hablo de los ríos de la sierra, no de la costa. Obviamente los ríos de la costa bajan hacia la costa, pero los ríos de la sierra generalmente se van a la selva, pero hay uno, por excepción, que resulta ser el más grande, que va a la costa. Ya ustedes saben cuál es, ese es el río Santa, en Ancash, ¿no? Y eso ya es cuestión de suerte, que haya habido pues un cañón, como es el caso justamente del Cañón del Pato, ¿no? En Ancash, que haya habido un cañón y que haya producido eso. El caso, por ejemplo, del río Marañón, que tuvo que cortar en el llamado Pongo de Manseriche, para llegar, que eso a propósito hemos documentado con video, para llegar hacia allá las llanuras bajas de la cuenca del Amazonas. Entonces, cortando a través de los cañones, los ríos salen y eventualmente llegan al mar. Pero el agua subterránea también eventualmente llega al mar. Pero hay una diferencia. El agua subterránea se demora miles de años en llegar al mar. El agua superficial, ya les he dicho, se recicla rápidamente. Esa es la diferencia. Obviamente porque el agua subterránea tiene que filtrar. Entonces la diferencia, es una diferencia de tiempo nomás, una y la otra. Bueno, no más no. Hay otra diferencia, es la diferencia en la calidad del agua. La calidad del agua superficial es generalmente fresca, 300 partes por millón, digamos un tamaño, un valor central, 200, 300 partes por millón. Esa es agua fresca. El agua subterránea no. El agua subterránea es generalmente un poco más salina, tiene más contenido de sólidos, puede tener 500, 1000, 1500, etc. Y además hay una veracidad, una verdad, que fue documentada por el ruso Shevotarev en el año 53, que cuanto más profunda es el agua subterránea, más contenido de sales tiene. O sea que si usted quiere bombear el agua subterránea a 1000 metros, pues la va a sacar salina, de cajón. ¿Y eso por qué? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué el agua subterránea es salina? Eso tiene que ver con el tiempo y el espacio. Y como todos los suelos tienen sales, en el tiempo y en el espacio las sales se disuelven, no es como si usted estuviera macerando. Las sales se disuelven y llegan eventualmente a formar parte del líquido y no del sólido.
¿por qué los suelos tienen sales? Esa es una pregunta interesante. La respuesta es que todos los suelos tienen sales, tienen generalmente el 1 a 2% por peso de sales. Estas sales algunas son buenas, otras son malas, otras son regulares, etc. La sal más mala es el cloruro de sodio. Y no porque sea mala de por sí, nosotros la usamos esa sal en nuestra ensalada todos los días. Lo que pasa es que existe a niveles tan altísimos comparados a la oferta es tan alta comparada a la demanda que se bota como si fuera basura. Y eventualmente, tarde o temprano, llega al mar. Y en el mar existe el agua, el cloruro de sodio, existe en el mar en el orden de 3%, 3,5%. Imagínense. Ahí se ha acumulado, en el mar se ha acumulado la sal que viene tanto del agua superficial como la del agua subterránea, que también fluye. La sal del agua subterránea también fluye. Entonces, ¿a qué distancia está el agua subterránea? El profesor Mainzer hizo un estudio en Arizona, en Estados Unidos, hace varios años, el año 27. Ahí está referido. Y él encontró, como dice allí, en promedio 27 pies, o sea, 9 metros, en todo el oeste de Estados Unidos. A 27 pies lo encontró. ¿Y por qué buscó él? Porque en realidad no sé, como es árido, algunas zonas son áridas, Colorado, Utah, no se sabía exactamente dónde estaba el agua subterránea. Y él, trabajando con el Servicio Geológico, investigó todo eso y encontró el número mágico, digamos, de 27 pies, son 9 metros. ¿Y eso por qué? En contraposición al este de los Estados Unidos. En el este de los Estados Unidos, el agua subterránea debe estar a 2 metros, 1 metro, 3 metros, porque ahí la zona es húmeda. Cuando la zona es más húmeda, la zona climática, ha habido más recarga y por lo tanto se ha levantado más el agua freática. Y entonces está cerca y fluyen los ríos con bastante flujo de base sin necesidad que llueva. Un francés del año 1760, creo que fue, de acuerdo a los libros de historia de la hidrología, descubrió o se dio cuenta, el año 1760 más o menos, o sea, no me tomen por la fecha exacta, pero ha sido más o menos unos 250 años antes que ahora. Se le ocurrió y lo probó, o sea, documentó, que cuando no llovía, si había agua en los ríos, era porque salía del agua subterránea. O sea, que había agua subterránea que fluía, el llamado flujo de base. Desde ese momento la ciencia comenzó a entender el ciclo hidrológico, fíjense, solamente 250 años. Antes de eso no se sabía de dónde venía el agua. Ahora sí ya sabemos bastante bien, ya hemos avanzado bastante en este respecto. Entonces, la pregunta primordial o fundamental es en qué medida pueden explotarse los recursos de agua subterránea en una región sin comprometer indebidamente el principio de desarrollo sostenible. Partamos esa pregunta en varias partes. Explotación. Explotación quiere decir explotación económica, para un uso económico, para vender el agua, para irrigar, para darle a la gente, etc. ¿Recursos de agua subterránea hay? Sí la hay. En todas partes del mundo hay agua subterránea. El agua subterránea, eso lo dijo Shepotarev. En todas partes hay agua subterránea. No puede haber un sitio donde no haya. La pregunta no es si hay o no hay, la pregunta es a qué profundidad está. En Nevada los americanos hicieron un estudio para colocar allí un silo de desechos nucleares y encontraron el famoso, en este momento no recuerdo el nombre, un famoso sitio donde el agua subterránea se encuentra a 200 metros, porque es una zona muy árida. Y como en las zonas áridas no hay recarga, muy poca recarga, se evapora todo antes que se recargue. Y entonces, como el agua siempre fluye, ha fluido y hasta a 200 metros, está bien profunda, encontraron esa zona para poder poner sus desechos nucleares sin problemas de que se confunda o se complique con la situación agua, pues. Entonces ya se imaginan 200 metros. Pero no, puede ser mucho más. Shepotarev, que ya lo he mencionado varias veces, en su estudio dijo que la corteza que contiene agua es aproximadamente 10 kilómetros. Está fracturada, porque la corteza terrestre no fracturada no contiene agua. Contendrá agua primordial, pero esa agua no se puede extraer. Tú no puedes extraer agua de las moléculas. La extraes de las fisuras, donde está ya fácilmente fluible, pues.
Entonces son 10 kilómetros. Ahora, para bombear hasta 10 kilómetros, yo creo que nadie lo ha hecho todavía. Los americanos han bombeado 1 kilómetro, tal vez 2. En fin, no sé el detalle exacto de la... Y ustedes saben muy bien que cuanto más profundo se bombea, pues más caro es, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Tenemos que ver entonces, ese es el problema del agua subterránea. Ahora, sin comprometer indebidamente el principio de desarrollo sostenible. ¿Qué es eso? Todo el mundo ya sabe. Esa idea viene del año 87. Tiene exactamente 33 años. Sí, 33 años. 33 años nomás. Antes del año 87 no había desarrollo sostenible. Nomás era desarrollo. Todo el mundo creía que la cosa era fácil. Pero después nos dimos cuenta que se suscitaban problemas al respecto del desarrollo y las Naciones Unidas juntaron un grupo de gente muy, muy sabia que en 3 años hizo un informe, se llamó el informe Brundtland, creo. Brundtland, que por la jefa del comité, que escribió pues el desarrollo sostenible, que documentó el proceso del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible entonces a partir de ese año se conoce como es un desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es las acciones que hacen posible que la calidad, entre comillas, de vida aumente. Entendía la calidad en un sentido, digamos, occidental, ¿no? Europeo, digamos, y también americano, ¿por qué no decirlo? De lo que es la calidad de la vida. Entonces, desarrollar sin alterar o sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. O sea, nosotros estamos satisfaciendo nuestras necesidades. El principio dice que no debemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros descendientes sin los recursos en cantidad y calidad similar a los recursos que usamos durante nuestras vidas. Ahora, este sistema o este concepto es un concepto ético. Sin embargo, hasta el momento no hemos podido resolver el problema. Continuamos haciendo desarrollos que no son totalmente sostenibles. Se ha hablado mucho de eso en los últimos 33 años, pero en mi opinión todavía no estamos ni cerca de ello. Tenemos que darnos cuenta y inculcar a nuestras generaciones y las generaciones futuras la manera de llegar a ser sostenible. No es una guerra fácil, es difícil, porque ya nos hemos acostumbrado a la falta de sustentabilidad. Y les puedo contar miles de anécdotas sobre esto, pero no lo voy a hacer porque nos desviamos del tema. Entonces, hay una perspectiva, ya repetí, interdisciplinaria, la hidrología. ¿Por qué hidrología? ¿No es esto hidrología? Y la respuesta es no. La hidrología generalmente tiene un tratamiento superficial. La geohidrología o hidrogeología es subterránea y son diferentes porque el tema es diferente. ¿Entienden? Uno es rápido y el otro es lento. Anteriormente existían los hidrólogos y los hidrogeólogos, y cuando yo comencé mi carrera hace 50 años, esos dos profesionales no se hablaban, en el sentido de que si tú tenías un problema hidrogeológico, llamabas a un hidrogeólogo, él hacía su problema o su solución y punto. Pero no se sabía en ese momento que toda el agua a nivel mundial está conectada y tarde o temprano se junta. El flujo de base es la unión del agua superficial y el agua subterránea. Además, el agua subterránea puede en un momento dado zambullirse hacia el agua el agua superficial, y luego salir más adelante. Cuando yo hice mis estudios de tesis de bachiller el año 68 en Arequipa, en Camaná, los datos del río Majes eran así. Eran altos en un lado, más bajos en el otro, más aguas abajo, más altos, luego más bajos, porque obviamente había que concluir que el agua se metía al terreno y volvía a salir. Entonces, el agua fluye y no se imaginan en la forma tan diversa, espacial y temporal que fluye el agua. Ejemplo, en México hay un río, que en este momento no me acuerdo su nombre, en el sur de México, en Veracruz, que tiene un coeficiente de escorrentía de 1.19. A ver, repitiendo. Quiere decir que llueve 100 y discurren o fluyen 119. ¿Y de dónde salieron los otros 19? ¿Cómo es posible? Si el coeficiente de escorrentía debe ser menor que 1. Es que en esa situación hay zonas kársticas y hay flujos subterráneos, ríos subterráneos.
que pasan el agua de una cuenca superficial a otra. Y entonces el agua, concluimos que a nivel general, las cuencas subterráneas no son fácilmente delimitables como las cuencas superficiales. En la cuenca superficial usted hace un SIG y determina la contribución del área superficial, eso todo el mundo lo hace. Pero el agua subterránea no, porque hay conectividad entre ellas. Es más, hay un estudio que se hizo en Nevada hace ya 20, 30 años. No fue un estudio de bombeo, sino más bien un bombeo artificial, o sea, analógico. ¿Qué les puedo decir? Un simulado. Se simuló por 300 años el bombeo de una cuenca y se estudió detalladamente las contribuciones de dónde sale el agua que se está bombeando. Y entonces primero comenzó a salir de la evapotranspiración. No, primero del banco de agua. Luego de la evapotranspiración. Luego, etcétera, 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 hasta que al final se llegó a la conclusión que el agua que se estaba bombeando, estaba saliendo de las cuencas vecinas. Se estaban vaciando las cuencas vecinas. Todo está conectado. Si hay un fulano que hace un pozo aquí y se comienza a bombear el agua ad infinitum, se bombea todo el agua subterránea en una cantidad enorme que, claro, no la hemos evaluado, pero ya está demostrado por los estudios que se hicieron en Nevada ya hace 20, 30 años. Todos esos estudios están referidos en mis trabajos que tenemos. Ya les dije, yo tengo 2 trabajos grandes en esta área. Este, que es el primero, y luego hay un segundo, que eventualmente podrá ser que se los podamos presentar. El origen. Bueno, el origen funciona como lo que se llama, lo que vemos aquí, que es el ciclo hidrológico. La acumulación en lagos, la acumulación en lagos artificiales, el flujo superficial, la percolación, entrada al flujo, la salida, llegada al océano, luego de ahí del océano se evapora, se condensa y regresa. ¿Y por qué regresa? ¿Por qué no se va al otro lado? Es que hay diferencia de albedo, y el albedo más alto, que es el de la Tierra, llama al agua y crea situaciones convectivas. Y entonces el agua se mete al terreno. Porque si no se metiera el agua al terreno que se evapora del mar, estaríamos mal. ¿Y qué es lo que pasa? No mal. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú tenemos la famosa o llamada corriente de Humboldt, que fue descubierta por el barón Alexander von Humboldt en el año 1804, 1805, que él visitó el Perú. Él sabía mucho, es un tipo genio de esa época. Y dijo, bueno, aquí hay una corriente que impide que estas zonas tropicales llueva. Y entonces ustedes saben, en el Perú, en la costa del Perú, es uno de los desiertos más secos que hay. Es interesante que si ustedes viajan a Tumbes, ahí van a encontrar lo que se llama Puerto Pizarro. Es tropical. Pero, o sea que el desierto peruano termina en Puerto Pizarro, en Tumbes. Y ahí comienza ya la parte tropical del Ecuador. Y luego se van ustedes hasta Tacna y es todo un desierto tremendo, un desierto tremendo, que es beneficioso por un lado, ¿eh? Eso es interesante, porque cuando la naturaleza da, te quita, y cuando te quita, da. Seguimos hacia Chile allí y el desierto continúa. Pasa por Atacama, que es donde está el ojo del desierto. El famoso desierto que identificó Humboldt está por Atacama. Y luego ya se desaparece y a la hora que llegan ustedes a Santiago y más allá, ya llueve mucho porque ya terminó el efecto ese pues, de la corriente de Humboldt. En fin, esas son situaciones a nivel macro que, digamos, que hacen que entendamos cómo son los procesos, ¿no? El flujo de aguas subterráneas poco profundas intercepta la superficie de la Tierra y alimenta manantiales y lagos. Entonces quiere decir que el agua subterránea fluye siempre. Siempre tiene que fluir. Y luego llega a un manantial, lo que se llama en inglés wetlands. Entonces, si usted bombea cercano a un wetland o a un manantial, va a secar el manantial. Y entonces la pregunta es, ¿de quién es el manantial? El manantial puede ser o de fulanito o nomás no tener propietario, y puede ser de la naturaleza misma, puede ser un parque, etcétera, pero es un manantial que tiene sus recursos y que entonces habría que ver la posibilidad de conservarlo. Para eso existen los programas de conservación de recursos naturales a nivel mundial. Entonces, como ustedes saben, como ustedes ven, cuando hay explotación,
es en contraposición a la conservación del recurso. Y hay que encontrar como sociedad un término medio. Un término medio. Un dato interesante es que fue calculado por Leibovich, a propósito. Leibovich es un ruso. Vamos avanzando más rápido aquí, porque si no, no terminamos. Es un ruso que el año 1709 hizo un trabajo que se llama Los recursos hídricos de la Tierra. Es un buen libro, en el cual él calculó que el flujo de base es el 12% de la precipitación, en promedio global. No vayan a pensar que eso es Perú. El Perú es diferente. Bueno, el Perú tiene todo. El Perú es un país riquísimo. Hay una frase que dice, vale un Perú. Y yo nunca la entendí, hasta que me di cuenta ya, viejo ya, que efectivamente es una verdad. Vale un Perú. No quiero hacer broma aquí, pero yo creo que la frase vale un Ecuador no existe. No es que haya con los ecuatorianos, pero la verdad, vale un Perú. Por eso vinieron aquí los españoles y se asentaron en el Perú. Porque aquí estaban los incas y los incas eran ricos. ¿Por qué? Porque hay mucha riqueza natural que permite a los humanos que viven en esta zona usufructuar de esas riquezas sin mucho problema. Entonces, ese es el asunto del recurso. La percolación, entonces, el flujo de base que llora o fluye del agua subterránea es el 12% a nivel global. Esos números hay que manejarlos bien. Aquí tenemos unos componentes globales anuales. Este es anual. O sea que no lo tomen mucho en serio porque en realidad en situaciones locales varía completamente. Aquí dice, por ejemplo, que la escorrentía es un 40%. ¿Dónde? Eso es en ciertas zonas, pero no en todas. Globalmente, pues. Por ejemplo, les doy un dato. La escorrentía del Amazonas es 52%. Esta semana estuvimos haciendo unos cálculos de escorrentía en el norte de California con un alumno mío y sacó un valor de 68%. Yo le digo, ese es alto. Sí, doctor, me dice, pero así así sale el cálculo, 68%. Bueno, le digo, no me gusta el número porque está alto, pero no lo voy a discutir porque allí en el norte de California hay un montón de agua. Hay más agua que en el Amazonas. Entonces, si en el Amazonas es 52, podría ser que en el norte de California sea 68, porque la verdad es que en el Amazonas llueve entre 2.200 y 3.200 milímetros en el corazón del Amazonas. Pero en el norte de California puede llover hasta 4.000, 4.500 milímetros. En la zona de los famosos redwoods, que son los árboles más grandes del mundo. ¿A ustedes no sabían algo? En el Amazonas, la altura promedio del canopy, o sea, es 60 metros. Y la gente dice, ¡uy, qué bonito de la selva, la más grande del mundo! Será grande en volumen, pero en altura no, porque la selva aquí de California tiene 80 metros. O sea, hay más agua en California que en el norte de California solamente. Y por eso es que California es rico, porque tiene agua arriba, tiene desiertos abajo, tiene sitios como San Francisco, que es muy bonitos, en el centro del espectro climático de precipitación, etc. Y por eso aquí California viene siendo el estado más populoso de los Estados Unidos. Hoy por hoy tiene 40 millones, casi no, el Perú tiene creo 30 o 40, no estoy muy seguro de eso. Vale decir, California en población viene a ser un Perú prácticamente, ¿no? La cantidad de agua, el agua subterránea es aproximadamente 100 veces más abundante que el agua superficial. Pero es engañoso. Eso pensaríamos nosotros, hay mucho más agua subterránea, vámonos detrás del agua subterránea. Pero es engañoso porque el agua subterránea no se recicla fácilmente. Hay que usarla continuo. Lo mejor es no usarla. Disculpen algunos desarrollistas, lo mejor es no usar el agua subterránea. Y las sociedades nunca usaron agua subterránea en cantidades hasta 1900. Solamente venimos utilizando agua subterránea 120 años. Oiga, ¿y cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué en los últimos 120 años? Porque se desarrollaron las bombas mecánicas que podían jalar el agua desde abajo, 10, 20 metros. Si no, ¿cómo se iba a hacer? Habían las norias, pero esa noria no era muy profunda y muy poca gente lo hacía. Las norias han habido hasta en la Mesopotamia, etc. Pero era muy poca agua. No se podía, digamos, gastar el agua subterránea con las norias. Pero con las bombas sí se puede. Y se ha gastado en muchas situaciones. Entonces, la bomba, que es un desarrollo tecnológico, posibilitó el hecho de que se exagere y que se abuse de la explotación del agua subterránea. Pero la posición mía es una posición un poco, no extrema, pero un poco, digamos,
yo diría hasta no razonable. La solución es no explotar el agua subterránea. Dejemos nomás, contemos con el agua superficial. Porque los efectos del agua subterránea son muchísimos. Hay efectos sobre las plantas, una cantidad de efectos que ya lo vamos a ver más tarde. Vamos a terminar con eso. O sea que todo el progreso en el desarrollo del agua subterránea tiene sus bemoles. 1, 2, 3, 4, como 10 bemoles tiene, muchos. Entonces hay que verlo con cuidado. Entonces, pero vamos a ver primero aquí en este gráfico el agua fresca, el agua salada, o 97% de los océanos, 30% subterránea y nieve, 68% del agua superficial es solamente 0.3%. Y del 0.3%, lagos 87%, pantanos 11% y ríos 2%. O sea, el agua que tomamos de los ríos es pequeñísima comparada con la cantidad de agua que hay. Y encima no podemos explotar toda el agua de los ríos. Bueno, que sí lo hacemos, pero no debemos, porque hay peces, hay flora. Habría que ver eso. Eso es competencia con la naturaleza. Entonces, hay eso. Por ejemplo, en el caso del río Columbia. En los años 40 y 50, los americanos hicieron varias presas en el río Columbia con el fin de generar energía. Las presas esas tienen 40, 50 metros de alto. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta a los 5 años que ya no había salmón aguas arriba. Y entonces los ingenieros civiles, que eran los que hacían la presa, ya no sabían qué hacer. Salmón no es mi área. Llamaron a los biólogos. Los pusieron ahí 2, 3, 4 años y los biólogos dijeron, no, lo que pasa es que el salmón desova aguas arriba y no puede subir la presa. Y entonces lo que pasó fue que, bueno, hay que hacer ingeniería e hicieron las famosas escaleras para que suban los peces, y los peces suben. Yo he estado allí hace 5 años, hicimos un documental sobre esto. El 98% de los peces que intentan pasar, pasan. Fíjense, un gran éxito. Y han podido recuperar hasta cierto punto el proceso ese que lo habían hecho a perder en los años 30, 40. Entonces, como ustedes ven, los sistemas son todos disciplinarios. Y ha habido errores, y los errores han sido por ser errores de disciplina. Vamos a hacer una presa. ¿Qué hay que hacer una presa? Hay que poner concreto, hay que vaciar concreto. Pero ¿y en dónde va a ser la presa? ¿Sobre el río? ¿Y ese río tiene vida o no? Todos los ríos tienen vida. La vida existe en todas partes. Y es hasta cierto punto lamentable que los ingenieros civiles que no nos hayan educado en eso. Pero ya se arregló el problema, porque hace 20, 30 años apareció ya el movimiento ambiental y nos hemos educado, no digo a la fuerza, pero un poco tardíamente nos hemos educado en estas áreas afines que son tan importantes como la importancia, pues, por decir, de vaciar concreto, de hacer un terraplenado para una presa, etc. La edad del agua subterránea, ya hemos dicho eso. A nivel mundial, el agua superficial se recicla cada 9 a 16 días, con un promedio de 11 días. Eso está documentado por los rusos. Los rusos hicieron el World Water Balance el año 78, libro que recomiendo que ustedes lo lean, los que están realmente interesados en aprender. Los americanos nunca hicieron un World Water Balance. No sé por qué, les pareció muy duro el trabajo. En cambio, los rusos sí lo hicieron. No les digo por qué lo querían hacer, pero dejaron esa herencia del World Water Balance. Son trabajos muy, muy buenos, muy, digamos, detallados de los rusos. El tiempo promedio, ya lo mencioné hace un rato, para la renovación del agua subterránea, 1400 años. Nadie se va a sentar a esperar. Tenemos el caso del Valle de Ojos Negros, en Baja California, que yo he estudiado más de 5 o 7 años. Ese valle ya está prácticamente perdido. Comenzó el 70 y su pico fue el 2000, cuando estuve yo allá, 2000, 2005, y comenzó luego a decaer. Y ahora ya está en decaimiento ya. Porque anteriormente, cuando comenzó, el agua estaba a cero, a nivel cero. Y cuando yo ya lo vi por última vez hace 15 años, estaba a menos 45 metros. Hay un foso de menos 45 metros. Y yo predije correctamente que la mayoría de los operarios, o de los que operaban, iban a salir, se iban a ir. Y solamente iban a quedar los más fortachones, los más fuertes, los que tienen más dinero. Pero esos también eventualmente se tendrán que ir. Algunas aguas fósiles tienen que tener edades superiores a 30.000 años y generalmente o usualmente ya son saladas, muy saladas. Entonces tienen este grafiquito que está bastante bueno, que muestra los acuíferos libres, los estratos impermeables,
el acuífero confinado, milenios, siglos, días, años. O sea, la cuestión temporal en el agua subterránea. La recarga y la descarga. El agua subterránea se recarga naturalmente aguas arriba y descarga aguas abajo, eso está claro. Entonces hay que proteger las zonas de recarga, porque si no protege las zonas de recarga, no hay recarga y luego se baja el agua. Es un volumen. Si usted al volumen le está quitando agua, tiene que ponerle más, de vez en cuando rellenarlo, si no se vacía. Y efectivamente es lo que está pasando. En algunos casos se puede hacer recarga artificial. Aquí en California se hace bastante recarga artificial. La recarga artificial es positiva, es buena. Es la recarga no hecha por la naturaleza, sino por la gente, la sociedad, para dejar que entre el agua al subterráneo. Es interesante eso de la recarga artificial. Si recargamos el agua, ¿por qué mejor no la usamos fuera? Es que algunas de esas aguas son un poco sucias. A la hora que usted las pasa ya por el acuífero, se limpian. Y entonces llega ya bombeada en forma limpia. Entonces está bien. Las propiedades físicas. Esto se estudia a nivel hidráulica, hidrogeología, la ley de Darcy ya se conoce, etc. O sea que esto ya vamos a, digamos, a obviarlo por el momento. Los acuíferos. Son dos tipos de acuíferos. En realidad son varios tipos. Acuífero es donde está el agua, ¿no? De donde vamos a estudiar y vamos a bombear. Los no confinados y los confinados. El acuífero confinado es más fácil de analizar. Y además, en el acuífero confinado, el bombeo sale de los poros. Perdón, en el no confinado, sale de los poros. Los acuíferos superficiales son no confinados. Pero si tienes un estrato arcilloso, confina el acuífero de abajo, y entonces ahí ya es más complicado el análisis. Esa agua está a presión, y entonces puede salir a presión y ya no es tanto de dónde sale el agua, sino a qué presión está y puede bajar la presión, ¿no? Entonces, estos acuíferos se encuentran a mayores profundidades. ¿Cómo es la situación geométrica del asunto del flujo de agua superficial? Tenemos aquí un ejemplo, una descripción conceptual del flujo de agua superficial y subterránea en la zona costera del estado de Georgia, Estados Unidos. Miren ustedes, esto por supuesto es una escala, la escala vertical está aumentada. Tenemos un río aquí, tenemos otro río, el flujo del río baja por aquí, sistema intermedio, sistema profundo, este es acuífero confinado, aquí tenemos otro río, aquí llueve, llega hacia el río, en fin. Esto es más o menos cómo funciona. Y como ustedes ven, depende mucho de la geomorfología. La geomorfología es fundamental. Yo digo en mis clases que la geología y la geomorfología van hermanadas. Y si yo tuviera que darle más importancia, se la daría a la geomorfología. ¿Por qué? Porque la geomorfología determina el flujo, provee la gradiente. Y como yo soy ingeniero civil hidráulico y estoy estudiando el flujo, pues voy primero por la geomorfología. Hemos hecho estudios sobre esto, varios estudios. Tenemos el estudio que yo hice en el Pantanal el año 95, en el Pantanal del Mato Grosso. Que ahí lo tengo, todos mis estudios, bueno, no todos, la mayoría están en línea, que los pueden ver ustedes. Tenemos el estudio Pantanal, el Pantanal del Mato Grosso, en el que demostramos que el problema era geomorfológico. Era geomorfológico el problema. Imagínense, era cuestión de identificar dónde estaban las barreras geomorfológicas que producían el Pantanal como tal. Sin barreras no hubiera habido Pantanal. Entonces habría que ver, para la existencia y estudio del Pantanal, había que encontrar esas barreras. Y yo me refería a los estudios de Tricart, que es un geomorfólogo francés. Ustedes saben que en Francia existe la geomorfología como profesión. En Estados Unidos no. El geomorfólogo es geólogo. Primero geólogo, luego geomorfólogo. Pero en Francia entiendo yo que usted puede ser geomorfólogo, solo geomorfólogo. El señor Tricart era un gran genio de la geomorfología. Nosotros lo estudiamos y luego entramos al trabajo del Pantanal con muy buena suerte. Sobre todo porque competimos con un fulano que era químico del agua. No puede ser water chemistry, o sea, químico del agua, y tratar de resolver un problema geomorfológico, pues te vas mal. Entonces, eso fue lo que pasó.
Los acuíferos cuaternarios, que son los que están arriba, los más nuevos, se encuentran entre depósitos aluviales, coluviales, glaciares o lacustres, dependiendo de la situación geográfica. Los acuíferos terciarios, que son de roca, la roca terciaria, pueden estar cerca de la superficie, como el caso que nos tocó estudiar aquí en el este del condado de San Diego. Allí no hay valles grandes que tienen grandes profundidades de roca, digo de arena. A veces la profundidad es 0, 1 pie, 2 pies, 3 pies, y ahí está la roca ya. Entonces, si allí hay agua subterránea, tiene que ser con acuífero fracturado para poder fácilmente extraer el agua. No puedes extraer el agua de un acuífero que no tiene fracturas. Entonces, allí tienen muchas fracturas acuíferos. ¿Por qué? Porque esa zona es una alta zona sísmica. Y entonces, a través de los muchos años que han pasado, millones de años, se ha fracturado todo eso y ahí está el agua. Cuando llueve, porque allí no llueve, pero de vez en cuando, cada 5 a 10 años sabe llover y llueve una cantidad enorme de agua y se llena todo el acuífero. Y se llena rápido, porque eso es lo que se llama flujo convectivo, no flujo difusivo. Ustedes saben que en la mecánica existen 2 procesos, el convectivo, que es de primer orden, y el difusivo, que es de segundo orden. Orden en el sentido de orden de la ecuación diferencial. Entonces, el convectivo es rapidísimo, en metros por segundo, y el difusivo es en metros por día, o más, o menos. Y entonces el difusivo es lento, en cambio el convectivo es rápido. En la zona del este de San Diego hemos podido documentar que en 3 días se llena el acuífero. En cambio, en Ojos Negros, que es difusivo, puede demorarse para llenarse, puede demorar 12, 14, 15 años el acuífero. Entonces hay que ver que estos 2 temas son totalmente diferentes. Además, el acuífero difusivo es fácil de analizar, porque la ecuación es una ecuación de 2 dimensiones, prácticamente solamente difusiva, no es ni convectiva siquiera. Es fácil de analizar y existen cantidades de modelos de agua subterránea que no quiero mencionar. En cambio, un acuífero de zona fracturada, ahí está la cosa más difícil. Además, ¿por dónde van las fracturas? Nosotros tenemos experiencia sobre eso. Y en los acuíferos fracturados puede haber presiones. Y entonces es mucho más difícil. Tenemos el caso, por ejemplo, de un acuífero aquí en el este de California, en donde yo he trabajado, que era un acuífero que era normal, que había que bombearlo. De repente hubo un temblor, el temblor de 4 de abril del año 2010. Y por 17 días o 20 días, ese acuífero fluyó artesiano. Yo fui a verlo, yo tengo fotos sobre eso. ¿Qué pasó? Que se desacomodaron las piedras debajo y produjeron presiones e hicieron que este flujo en este tubo, digamos en este pozo, se volviera artesiano. Pero como no continuaron los temblores, esa presión se terminó, pues se mitigó, y a los 17 días se acabó el acuífero artesiano. Fíjense nomás lo interesante de todo esto. Los temblores, los terremotos producen artesianismos, por decir esa palabra. O sea, la conductividad hidráulica de los acuíferos es una función de la porosidad de la roca. Pero para los acuíferos fracturados, las propiedades hidráulicas dependen de la conectividad de las fracturas. Y eso, bueno, yo no soy hidrogeólogo, ahí sí usted tendría que llamar a un hidrogeólogo, y no solamente un hidrogeólogo, un modelador, sino más bien un hidrogeólogo que le interprete las pruebas hidrogeológicas. Porque a pruebas hidrogeológicas puede determinar la orientación de los acuíferos, etc. Ustedes saben muy bien que si usted hace una perforación en un acuífero difusivo, pues siempre hay agua, siempre sale agua. Pero en un acuífero convectivo, fracturado, usted puede hacer una perforación a 20 metros y no sale agua, porque no tocó la vena. Entonces la pregunta está cómo tener éxito en una perforación de pozo de agua en un acuífero fracturado. Y para eso hay técnicas, hay gente que se dedica a eso justamente, a adivinar. No sé si es adivinar porque no conozco la técnica, pero les puedo mencionar, tenemos no artículos, sino videos sobre eso. Hay gente que mueve un aparatito, que no me acuerdo el nombre en este momento, y es un aparatito tan sensible que es atraído por la gravedad de la masa del agua subterránea. Y entonces se pone a mover y ese determina
Eso se llama water witching en inglés, o sea, la magia del agua. Tenemos experiencia en eso también. No yo, pero he visto personas. Entonces, el acuífero fracturado se puede contaminar rápidamente. En cambio, el acuífero difusivo no. Ahora sí, seguimos. Los sistemas de agua subterránea. Los pozos de bombeo. Aquí tenemos una foto muy interesante. Un tipo de acuífero. Pozo artesiano que fluye hacia la superficie. Pozo artesiano fluyente, como les hablaba hace un rato. Pozo al aire libre, como noria, etc. Y luego el bombeo por lo que se llama el cono de depresión. Todo bombeo produce un cono de depresión. ¿Por qué? Porque está sacando agua en cantidad. Quiere sacar agua en cantidad. En Utah tuvimos un caso hace varios años, hace como 10, 12 años, en el que había un fulano que tenía 300 acres, son 150 hectáreas de agricultura. Eso es bastante, no crean. 150 hectáreas es bastante. Yo una vez estuve en Park Tarma y me encontré con una fulana, una señora, que me pidió que le diera un raite, ¿no? O sea, que la llevara creo que era de su rancho a Tarma. Y la llevé y conversamos con la señora, una campesina. Y ella cultivaba, pues, pan llevar para vender en el mercado de Lima, en La Parada. Y me contó que ella tenía media hectárea. Y con media hectárea vivía. Ya se imaginan, si usted tiene media hectárea y vive, bueno, más o menos, ¿no? Comparado con 150 hectáreas. Este señor tenía plata. Yo fui a su casa y un caserón, ¿no? De repente vino un fulano más grande que él, que compró 5.000 hectáreas al costado y comenzó a bombear. Y la historia es que él bombeaba 1.700 galones por minuto, porque aquí miden en galones. 1.700 galones por minuto, habría que hacer la conversión a metros cúbicos, a litros por segundo, que es lo que usamos nosotros. Y en 6 meses se bombeó todo el agua. Lo dejó al otro perdido, sin agua. En 6 meses. Porque era un poco, digamos, difusivo la zona, ¿no? Si hubiera sido convectivo, se lo hubiera acabado en una semana. Pero como fuera difusivo. Entonces, no le quedó al otro más, como se hace aquí muy comúnmente en Estados Unidos, que meterle juicio, ¿no? Hay suyo, como dicen los americanos. Le metió juicio. Y los juicios, bueno, en realidad, en mi opinión, el juicio es un beneficio del abogado. Y aquí hay miles de abogados. Ese es el problema de este país. Que tienen muchísimo más abogados. Por cada ingeniero deben haber 10 abogados. Todo es juicio. Entonces le metió juicio y a los 5 años se dirimió el juicio y el juez, no me quiero entrar en detalles aquí, pero los jueces no son ingenieros. ¿Y cómo van a hacer dirimencia en cuestión que no saben? Pero lo hacen, porque son llamados a hacerlo, para eso les pagan. Entonces los jueces generalmente hacen la de Salomón. Ustedes saben la de Salomón, ¿no? Que cortó al niño en la mitad. Dijo que lo corten, mitad para una madre y mitad para la otra si no se conoce. Y la que no era madre dijo, bueno, no, que no lo corten, que se lo lleven. No, la que era madre dijo que se lo lleve. Esa fue la historia en la Biblia de Salomón. Eso es lo que hacen los jueces aquí. Cortan el pastel, por decir, a la mitad y le dan a la mitad uno y la mitad al otro. Es lo que pasa generalmente. Entonces, el juez en este caso dijo, si hay una causa-efecto, vamos a parar el bombeo. Y pararon el bombeo y a los 6 meses se recuperó. Se recuperó completamente. Me mostraron fotos del río o de la corriente que se había recuperado. Era una corriente que tenía un poquito de agua. Creo que eran 3 pies cúbicos por segundo. Es un riachuelo. Pero era suficiente para que este señor, el primer señor, cultivara sus 150 hectáreas. Le regresaron el agua y ahora está feliz, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se pusieron a pelear, ¿no? Como siempre. Y entonces al final resultó que siempre hay un culpable y hay uno que no es culpable, que absolvido, por decir. Y entonces ellos llegaron a un acuerdo. El acuerdo que llegaron ellos fue el siguiente. Sí, vamos a parar, vamos a devolverte todo, pero solamente tenemos un requerimiento que tienes que cumplir. Y el otro dijo, ¿y qué quieren? ¿Qué cosa quieren que haga? No le digas a nadie. No le digas a nadie. ¿Por qué? Porque, caray, somos culpables y no queremos aparecer en la prensa. Entonces no le dijeron a nadie. Entonces yo 3 meses después conversé con mi amigo, el consultor, y le dije, qué bonito, qué bien, ya se resolvió todo el problema. Duró otros 3 años el juicio. Pues mira, le dije, estoy interesado en hacer un video sobre este asunto. No, me dijo Ponce, nos han embosalado, no podemos hablar. Punto aparte, no hay video. ¿Ok? Ya ven cómo ustedes son esos. Las plantas que bombean el agua. Las plantas que bombean el agua, aquí voy a terminar en unos 15 minutos. Las plantas más características, más destacadas,
es su relación con la napa, la característica más destacada de la flora de las regiones áridas, es su relación o falta de relación con la napa freática. ¿Por qué? Porque en una zona lluviosa, la planta tiene su agua de la lluvia, pero ¿y si no llueve? La planta tiene el agua del agua subterránea. ¿A qué profundidad está el agua subterránea? Bueno, eso depende. Mainzer dijo que eran 27 pies. ¿Puede llegar una planta a 27 pies? Sí, los árboles grandes llegan hasta 50 pies, pero los árboles más pequeños ya no llegan tan lejos. Y entonces tienen que buscar el agua. Si el árbol es fuerte y el agua está ahí abajo, el agua, como decir, husmea, el árbol husmea y llega, persigue el agua. ¿Ustedes creen que la vida es solamente los humanos y los... No, señor, la vida es vegetal también. En Huánuco, en Tingo María, documentamos una planta caminante, se llama. Caminante, ¿por qué? Porque sigue donde esté el agua y camina. De vez en cuando forma un tallo y sigue caminando. Eso se llama el rizoma, no sé cómo. O sea que las plantas tienen vida y saben hacer las cosas, si no, no estarían donde están. Entonces, es una relación, la flora de la zona árida es importante porque mucha de ella es dependiente del agua subterránea, sobre todo del agua subterránea superficial. Si usted bombea el agua subterránea superficial y la baja 2, 3, 5, 10 metros, mata los árboles que están encima. Y eso ha pasado en Tierra del Sol, que es donde estamos trabajando nosotros ahora. Bueno, hemos trabajado. En Tierra del Sol ha pasado, se han muerto árboles. Hemos documentado. Es lo que pasó también en Utah, se murieron los árboles de la zona riparia o riberina. Tengo fotos sobre eso. Eso no se puede hacer, pues no se puede matar los árboles. Los árboles hay que cuidarlos, porque está relacionado con el calentamiento global. Pero se hace por ignorancia. Utilización del agua subterránea. Hay muchos estudios sobre esto. Yo le doy crédito a mi colega Ali, americano del Servicio Geológico, su hidrogeólogo jefe aquí en San Diego, William Ali, que el año 99, hace 21 años, escribió un artículo seminal sobre este tema, del cual yo me orienté después de ver el artículo de él. Este gráfico, por ejemplo, está en el artículo de Ali. Circular 1186 es el artículo de Ali. Recarga, descarga. El bombeo produce un incremento en la recarga y un decremento en la descarga. O sea, el agua está pasando. El que bombea está extrayendo de arriba y extrayendo de abajo, porque en los dos sitios se va a producir cambios en la gradiente que permiten que el agua fluya no de izquierda a derecha, sino de derecha y de izquierda hacia el centro para el bombeo. Son cosas lógicas y obvias, pero es así como sucede. Entonces, tenemos tres condiciones, tres escenarios. Condiciones prístinas o predesarrollo, no hay bombeo, todo está normal. Condiciones de desarrollo, con tasa moderada de extracción. Hay un cono de deyección a cierta cantidad y todo el mundo está contento y no bombean más allá del cono, no aumenta el cono. Y las condiciones de desarrollo bajo extracción intensiva, en que está aumentando el cono y se van para mal en unos años, como ha pasado en Ojos Negros y como está pasando aquí en Borrego Springs, en California. También está pasando. Y ya se dieron cuenta y ahora están tratando de arreglarlo. Es una situación política muy delicada, porque por 60 años se han acostumbrado a bombear el agua. Y ahora vienen los políticos y le van a decir, ahora tienes que bombear la mitad o tienes que bombear menos, porque si no todo el mundo se echa a perder. Y ya esa es una situación política. Bueno, entonces, abatimiento del agua subterránea. Tenemos el caso, por ejemplo, de esto, del famoso Ojos Negros, que he estudiado yo extensivamente y tenemos varios informes, varios artículos sobre esto. Hay un valle en México, en Baja California, que se llama Ojos Negros. ¿Y por qué se llama Ojos Negros? Porque este mapa es del año 1864, tiene 160 años. Y como ustedes ven, dice Terreno de los Ojos Negros, en el Valle de San Rafael, de don Juan Pablo Serrano, comprado a don Agustín Mancilla y Gamboa, año 1864. Estoy leyendo el scanning, la foto que hemos hecho de esto en el archivo. Y hay dos ojos negros, por eso se llama el Valle de Ojos Negros. El valle se llama San Rafael, pero la gente le dice el Valle de Ojos Negros. Pero los Ojos Negros ya no existen, porque esto era un par de lagunitas, ya se secaron. Porque actualmente en esa zona la profundidad está a más de 30, 50 metros casi.
Bueno, yo hace 15 años que no voy por allá. Bueno, no voy a trabajar, a visitar sí. Cuando yo fui la última vez estaba a 45, el pozo estaba a 45 metros. El foso, porque es un foso. Ahora debe estar a 50, 55. Ese es un caso clásico de una foto que existe pero que ya no existe. O sea, ya no existen los ojos negros. Yo fui en una época y quise verificar porque dije, no me lo creo. Y entonces llevé a un geólogo y hicimos unas calicatas. Buscamos la zona y hicimos unas calicatas. ¿Y qué les cuento? Que a la superficie no se veía. Pero si tú hacías la calicata de unos 30, 50 centímetros, se comenzaba a oscurecer el terreno. Entonces el geólogo me dijo, no, Ponce, aquí ha habido agua. Y me explicó cómo era. Ya en este momento no los puedo mencionar, porque ya no me acuerdo. Pero me explicó cómo era y los colores de los suelos, la pedología, eso se llama pedología, colores de los suelos. Estudiar el origen y la metamorfosis de los suelos. Y me explicó que efectivamente los suelos negros son los que ha habido agua. Y efectivamente se ennegrecía el suelo, indicando pues que efectivamente las dos lagunas de los ojos negros estaban allí. Otro ejemplo que viene al caso, el caso de Arizona. ¿Qué pasó con el estado de Arizona? El estado de Arizona se creó en 1912, uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Y luego se comenzó a poblar. Vino la gente, actividad económica, etcétera, etcétera. Se creó en la ciudad de Tucson y Phoenix. Phoenix, la capital del estado de Arizona. En Tucson se comenzó a traer gente a un desierto, fíjense. Gente a un desierto. Ustedes saben que la gente tiene que tomar, en Estados Unidos son 200 litros por persona por día. Perdón, 200 galones. En el Perú son 200 litros. Y ustedes ya saben cuál es la diferencia. 4 litros un galón, 3.785. Entonces quiere decir que los americanos usan 4 veces más agua que los peruanos. Es cierto. No, los peruanos es todo el mundo. Y todo el mundo es 200 litros. Aquí es 200 galones, porque tienen más agua, tienen más riqueza, tienen más dinero. Entonces comenzaron a bombear y el agua se secó, el agua del agua subterránea. Y se secó el río. Y al secarse el río, que era como la parte izquierda, 1942, se agrandó porque vino el problema del transporte de sedimentos. Al secarse el río, bueno, la geomorfología fluvial, que eso no es geomorfología, una cosa es geomorfología terrestre y otra cosa es fluvial. Ya comenzó, se anchó el río, como ustedes lo ven, ya no había vegetación porque eliminaron toda la vegetación riparia. Al no haber vegetación, el río se comenzó a comer los bordes y se anchó el río. Yo estuve allí el año 85, 4 años antes, en un trabajo, y lo vi al río a 300 metros. Y dije, ¿qué tal riazo? No me había dado cuenta en ese momento que ese río no había sido de 300 metros, había sido de 100 metros. Pero después el señor Robert Webb hizo un libro sobre esto. Y fue tan buena gente de mandarme el libro, yo lo revisé el libro de Webb, y ahí se ven estas dos fotos, pues. Porque el señor Webb hizo un libro sobre las condiciones de agua subterránea a nivel Arizona, y lo que él hizo fue documentar los cambios en 50, 60 años. Antes o inmediatamente después, comienzo del desarrollo, y ya bien entrado el desarrollo. Y documentó este tipo de situaciones en muchas partes del estado de Arizona, porque él era de Arizona y quería hacer eso. Es un excelente libro, el libro de Webb. De abatimiento del agua subterránea solamente en desiertos, no. Esta es una zona de Georgia que es húmedo y se está abatiendo también el agua subterránea. Solamente que este gráfico ya está un poco pasadito, ¿no? El 202. Pero es el 202 porque este artículo lo he escrito yo el 205. Ahora habría que hacer una reissue, ¿no? O sea, un nuevo artículo poniendo datos nuevos. Pero el abatimiento del agua subterránea es a nivel mundial, porque es muy fácil poner una bomba en tu propiedad y comenzar a bombear y sacar agua. Es más difícil entender el proceso y muchísimo más difícil ponerse de acuerdo para controlarlo. Muchísimo más difícil. Les digo por qué es tan difícil. Porque esto es oscuro, nadie sabe lo que está debajo. Fíjense nomás, si del COVID no sabemos casi nada, menos del agua subterránea, porque hay problemas de suelos, problemas de fracturas, etcétera, etcétera. Y entonces la gente no te cree. Y te digo, para resumir ese trabajo, que en el estado de California, hace 5 años, decidió reglamentar es la palabra, reglamentar el uso del agua subterránea. ¿Y qué les digo? Se dieron 30 años para hacerlo. 30 años. ¿Y por qué tanto? Porque ellos saben que es difícil, políticamente difícil.
Ya no le quieren entrar al asunto, pues. 30 años. Es la misma cantidad que nos hemos dado para resolver el cambio climático. 30 años, dejémoslo para atrás, ¿no? Porque son difíciles, son problemas sociales, económicos, políticos, ambientales difíciles. La tragedia de los comunes, ustedes habrán escuchado hablar de eso, y si no, es uno de los temas fundamentales en la ciencia ambiental. ¿Ok? ¿Qué es un bien común? Muy fácil, la atmósfera. La atmósfera es un bien común, porque tú no puedes decir, esta es mi atmósfera, esta es tu atmósfera, porque la atmósfera se mueve el mundo, y la atmósfera se queda localizada, y en realidad puede haber polución. La polución, por ejemplo, la lluvia ácida. La lluvia ácida la producía Inglaterra, porque tenía grandes fábricas, y estaba quemando carbón feo, un carbón que tenía mucho azufre, porque hay carbones buenos y carbones malos. Un carbón con 3% de azufre es un carbón feo. Un carbón limpio es un carbón de 1%. Entonces, al quemar azufre, el azufre se va como ácido sulfúrico al aire y luego convectivamente se va a otro lugar, pues se lo lleva, se va. Entonces, mucho de esta lluvia ácida se estaba yendo a Suecia, porque Suecia está más arribita nomás. Entonces, los suecos y los noruegos se quejaron y le dijeron a los ingleses, y bueno, los ingleses eventualmente se dieron cuenta y pararon, pues. Lo mismo pasó en Estados Unidos, en Ohio y esas zonas, exactamente el mismo proceso. Entonces, les digo esto para que vean que el común, el commons en inglés, es muy común. Está en todas partes. O sea, la atmósfera es el común en esencia, ¿no? Pero hay muchos otros comunes. La teoría de la tragedia de los comunes comenzó en el pastoreo, el año 68, cuando el señor Harding se dio cuenta que el pastoreo era igual. Que si tú tenías animales, cualquiera que ellos fueran, todos los rumiantes, ¿cuántos ibas a tener? Podías tener 1, podías tener 10, podías tener 1000. Puede ser ovejas, o puede ser cabras, o puede ser vacas, o puede ser, en el caso del Perú, puede ser los rumiantes peruanos, que son la alpaca, la llama, ¿no? Pero ¿cuántos vas a tener? Depende de cuánta tierra tengas. Porque ellos van a tener que comer, esos animales lo único que hacen es comer, ¿no? Las vacas lo único que hacen es comer. Y entonces tú tienes que darles comida. ¿Y dónde está la comida? O la compras, y eso es carísimo, o lo tienes en el libre, que vayan a comer por ahí. Para eso están los cowboys, que se lo llevan, ¿no? A comer. Eso es lo fundamental. El pastoreo, pues los pastores. En realidad un cowboy es un pastor del oeste americano. Es cierto eso. Entonces, pero el problema está cuántos animales vas a tener. Cuánta plata puedes sacar del negocio. Y no puedes sacar más plata de la que existe. Lo que pasa en la realidad es que la gente se vuelve, digamos, ¿cuál es la palabra? Se me está perdiendo la palabra. Quieren ganar más y más dinero cada vez y entonces comienza a sobreexplotar el recurso y al final el recurso se echa a perder y se quedan todos en la calle. Todos. Había uno que abusaba, pero los otros se quedan todos en la calle. Entonces esto se llama aquí un bien común siendo explotado en ausencia de regulación. O sea que el bien común hay que regularlo. La atmósfera actual hay que regularla con regulaciones a nivel internacional. Los chinos o los americanos solos no pueden resolver, tienen que resolver con todos. Yo digo y tengo una frase muy sabia, disculpen que hable así, estamos en el mismo bote, hay un solo bote y ese bote se llama tierra. Independientemente de las razas, muchas dicen que la raza, forget it, olvídate, independientemente de las razas, de los lenguajes, de cualquier otra cosa, estamos todos en el mismo bote. Y cuando el bote se hunda, nos hundiremos todos. ¿Cuántos idiomas creen ustedes que hay en el mundo? Eso me ha tocado averiguarlo hace poco. Yo pensaba que eran 100, 200. Totalmente errado. En la India nomás hay más de 1000. En total, la cantidad de idiomas hablantes, algunos en proceso ya digamos, de olvido, según el Google, son 6400 idiomas. En el Perú nomás hay 11. 11 reconocidos, deben haber otros por ahí escondiditos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes nomás la diversidad que hay. Entonces, eso se llama el marco teórico de la tragedia de los comunes, que se lo debemos a Harding. Yo tengo un video sobre eso bastante bueno. Se lo puedo dar a alguna de estas referencias. Si a ustedes les interesa, se las puedo dar a Rodrigo para que se las pase a ustedes en mi página. Está en mi página. Finalmente, así voy a terminar ya, los impactos. ¿Cuáles son los impactos? Aquí tenemos una lista. Aquí tenemos una lista
de los impactos. Aumento en la magnitud y frecuencia de inundaciones, pérdida de humedales y vegetación ribereña, pérdida de freatofitas y zonas de transición acuático-terrestre, cambios en la morfología del canal. Esto es muy importante. El canal del río Santa Cruz en Tucson, que era de 100 metros y después de bombearon se cambió a 300 metros. Aceleración de la erosión y el desarrollo de barrancos. Desarrollo de barrancos, sí. Severidad y frecuencia de sequías. La sequía es más frecuente cuanto más seco es el clima, eso ya lo hemos documentado. La sequía en el Amazonas se produce cada 100 años. En Ohio, perdón, en el este americano es cada 20 años. Y en Rusia, en las zonas de las estepas, es cada 2 años. El tercer año siempre es sequía. ¿Ves? En Ojos Negros es cada 4 años la sequía. Tenemos un artículo y un video sobre eso. Secado los pozos de bombeo. Usted puede bombear y secar todo. Eso es conocidísimo. Tenemos un trabajo sobre eso que ya les sé si los puedo mencionar. Aquí cerca en Poway, donde yo vivo, a unos 20, 30 kilómetros, había una comunidad de 20 casas. 22 casas, para ser más precisos. Y llegó un grandazo que comenzó a bombear y se bombeó el 70% del acuífero. ¿Y quién es el grandazo? Era un campo de golf. El campo de golf tiene el turf y el turf necesita agua. Ese turf usa 4 veces más agua que el área circundante. Entonces se comenzó a llevar todo el agua y a la vuelta de 5 o 10 años, pues comenzó a secarlos a los otros. Los otros tenían pocitos de 200, 300 pies, 300, 400 pies más o menos, y se comenzaron a secar. Entonces ahí me buscaron y yo hice el estudio ese famoso en el que pues indiqué que se habían secado, ¿no? que estaban secando. El usuario grande decía que no, que era lluvia, que no llovía, etc. Pero eso es falso y demostramos completamente falso. ¿Por qué? Porque buscamos la historia y en la historia se ve que anteriormente, hace 100 años, cuando no había bombeo, había norias. Y para que haya una noria tiene que ser el agua muy superficial. Y luego había ojos de agua que ahora ya han desaparecido. Si desaparecen los ojos de agua es el comienzo del fin. Esa es la verdad. Y eso también podemos mencionar otros aspectos de eso políticos del Perú, que mejor no viene al caso no hacerlo en este caso. Aumento del coste de bombeo e infraestructura de pozos. Hundimiento de la tierra. Se dice, me cuesta creerlo, pero se dice que el Valle Central se ha deprimido un montón, como pies, varios pies. Deprimido, o sea, hundido. ¿Ok? El caso de México, la Ciudad de México. Por 50 años bombearon agua subterránea y se comenzó a desinflar. Se comenzó a salir el agua de las arcillas azules que tienen, los blue clays, y se comenzó a hundir. Se comenzó a hundir y se dieron cuenta cuando el Zócalo mexicano, que es la capital, como decir la Plaza de Armas, la Plaza Mayor de Lima, se comenzó a bombear. Estaba 1 metro, 2 metros bombeado. Bombeado quiere decir que estaba pues levantado en el centro. Y ya se dieron cuenta de eso y comenzaron a parar el bombeo, a regular el bombeo, pero continúan con problemas. Continúan con problemas. Se piensa que en unos 40, 50 años van a tener que hacer una ingeniería que va a costar carísimo para poder resolver el problema del hundimiento de la Ciudad de México. Pero es lento el proceso. Por eso digo 40, 50 años. Las siguientes generaciones ya han hecho gran ingeniería. Tenemos un video sobre eso. Tienen 4 o 5 túneles de 40, 50 kilómetros de longitud a profundidades de 10, 20 metros. Imagínense esa obra. Imagínense nomás la cantidad. Hace poco han inaugurado un último emisor, le llaman, porque saca el agua. ¿Qué agua saca? Saca 2 aguas. Saca el agua limpia y el agua sucia. El agua sucia de todos los días, que se jala la bomba. Y el agua limpia, la que llueve. Cuando llueve. Y en México sabe llover. Yo he visto lluvias en México tremendas. Tienen que sacar el agua. Tienen que sacarla o por gravedad o por bombeo. Pero hay que sacarla porque si no la sacan se ponen a nadar todos en el centro de México. Y ya saben ustedes, si no lo saben, es bueno que lo sepan, que Tenochtitlán era un lago. O sea, los mexicanos sabían que era lago y como no tenían cómo bombearla, se habían acostumbrado al lago. Cuando llegaron los españoles, como ya no tienen muchos lagos, dijeron, no, este lago no me gusta, quiero sacarlo, bombéelo. Y en 100 años, del 500, 1500 a 1600, ya lo tenían controlado el agua y el agua ya había bajado, pero entonces ya comenzó a hundirse. Como ustedes ven, como dijo Maquiavelo,
No hay mal que por bien no venga. Si tienes una solución, te va a causar siempre problemas. Y viceversa, si te pasa algo malo, pues mira lo bueno alrededor, ¿no? Es cierto eso. Entonces, los impactos son, como dice ahí, agua superficial, flujo de base, ecosistemas acuáticos, humedales, feratofitas, ecosistemas terrestres, recursos de vida silvestre, climatología y cambio climático. ¿Se puede producir cambio climático? Sí, por supuesto, por el famoso defecto albedo. Cuando el albedo aumenta, la lluvia se va. Eso está claro. Eso tenemos un artículo y un video sobre eso también. Sobre ese tema del efecto albedo sobre el cambio climático. Pero yo quiero enfatizar aquí al final ya de este artículo el llamado flujo de base. Por el flujo de base es por donde se comienza a sonsacar, por decir, el agua subterránea. O sea, nosotros debemos estudiar todos los flujos de base y tenerlos bien documentados, para que si alguien quiere bombear en el vecindario, que tú les digas, bombea mientras no afectes el flujo de base. Y este tipo de estudios ya comenzó el año 2004. Se hicieron estudios en Estados Unidos, en Connecticut, no es Connecticut, Pensilvania. En Pensilvania se hicieron este tipo de estudios y dijeron, aquí está el flujo de base, ya tiene 20 años documentado, no me lo muevas. Bombea, pero no me lo muevas. Y ahí va a estar difícil, ¿no? Pues si estás bombeando cerca del flujo de base, el flujo de base se va a caer si tú bombeas mucho. Si tú bombeas 1.700 galones por minuto, como era el caso de ese señor de Utah, pues se va a caer. Entonces, como ustedes ven, es una lucha, una pelea. ¿Por qué? Porque es la misma agua. Es el agua superficial, la misma agua subterránea conectada por el flujo de base. O sea, el flujo de base es fundamental. Lo hemos dicho varias veces. Hay que comenzar por el flujo de base. Lamentablemente, el flujo de base no es entendido por los hidrogeólogos. Y lo digo con toda entereza, porque yo hace 20 años quise publicar un artículo sobre la conectividad entre el agua superficial y el agua subterránea. Y el artículo fue una revista europea y se lo mandaron a 3 hidrogeólogos porque hablaba de agua subterránea. Inmediatamente mandaron a los hidrogeólogos. Y los hidrogeólogos no se enteraron, no se dieron cuenta de lo que yo estaba queriendo decir. Y criticaron y no lo aceptaron el artículo. Pero yo, ¿cómo me di cuenta? Porque las críticas que ellos hacían, yo me daba cuenta que ellos no sabían nada del flujo de base. Muy poco, casi como que no existiera. Cuando yo justamente estaba hablando de eso. Entonces, como ustedes ven, el mundo no es perfecto, pero tenemos que vivir en él y tenemos que hacer lo mejor que se pueda. Entonces, el flujo de base es fundamental. Los ecosistemas, tenemos varios artículos sobre este tema. Tenemos como 10 o 12 artículos sobre la subterránea, a propósito, en una sección especial de mi área. Ahora he presentado solamente uno de 12 artículos. Finalmente, el rendimiento sostenible, ¿no? Que hacemos aquí un cálculo del 2%. Es un cálculo global, macro. Yo digo, y alguna gente se ríe de mí en este caso, yo digo que el 2% de la lluvia es libre. O sea y esto es a nivel global, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que a nivel local habría que hacer variaciones, podría ser 5 o podría ser 1. Pero el 2% de la lluvia podría ser libre, por decir, sin necesidad de estudio. Pero ya más del 2% habría que estudiarlo. Y eso está bien y está mal. Bueno, primero hay que estudiarlo, hay que pagar, hay que usar a alguna persona dedicada a esto, ingeniero civil, ingeniero hidrogeólogo, etcétera, que se dedique a hacer este tipo de trabajo, porque este trabajo es muy, como se dice, muy complicado y necesita que alguien se dedique a full time, 100% de este trabajo. Se crean las especialidades, se crean ustedes, que son los ingenieros que van a resolver estos problemas. Entonces, el 2% puede ser 1%, puede ser 5%, que eso sería para comenzar, ¿no? Si alguien quiere explotar el 6, 8, 10%, tiene que demostrar que no afecta. Para referencia, les digo que los Estados Unidos en este momento están bombeando el 8% de su agua subterránea. Eso está calculado por los que conocen este tema. O sea que ya de cajón no están cumpliendo esta ley del 2%. Bueno, claro, ellos estaban haciendo 8% hace 50 años. Esta ley del 2% recién salió. Van a tener que leerla, entenderla y luego cumplirla, lo cual me sorprendería. Porque estas situaciones políticas no se resuelven a nivel academia. Deberían, pero no se hacen. Y ya no quiero entrar en detalle porque ustedes saben muy bien toda esa historia. Hay una intersección entre la ciencia, la técnica y la política. Y son diferentes, llevan a diferentes conclusiones. Deberían llevar la misma, pero no es así. Entonces, terminamos con esta frase. El uso del agua subterránea
más allá de lo que yo he dado en llamar percolación profunda, el cual incluye fracciones de percolación poco profunda, tendrían que demostrar de manera concluyente que no afecta negativamente a las aguas superficiales y los ecosistemas locales y o regionales. Entonces yo tengo dos complaints, o sea, dos quejas. Usa todo el agua subterránea que quieras, pero no me afectes mi agua superficial y tampoco me afectes mis plantas. Ya hice propiedad de las plantas. Yo vengo trabajando en biogeografía y ecohidrología ya hace 20 años. Tenemos artículos sobre eso. Bueno, con esto yo termino prácticamente, porque ya se me pasó el tiempo. Ya llegamos al resumen acá. Mira, al final. Regiones en los Estados Unidos de América en las cuales el hundimiento del terreno se ha asociado al bombeo de agua subterránea. Fíjense nomás. Se ha hundido el terreno, X cantidad. El Valle Central de California, que es toda esta zona de aquí. Esta zona es el Valle Central. El Ogallala, este es en Kansas. Sí, Kansas. Este es el acuífero de Ogallala, que es el acuífero más explotado. Porque de ahí sacan todo el agua para toda esta zona de aquí. Tiene como ustedes ven, tres estados de aquí. Este es el Ogallala, este no sé cuál, pero por ahí. Igual aquí. Entonces, como ustedes ven, el agua subterránea se está explotando desmedidamente. Termino con la cifra esa de California. 55% agua superficial, 45% agua subterránea. Debería ser, en mi opinión, debería ser 90% superficial y 10% subterránea. Ahí me sentiría yo más confiado de que la cuestión va a durar, que va a durar 100, 200, 300 años. En este caso, no va a durar más de 20 o 30. Se van a tener que agarrar, porque se van a comenzar a pelear por el agua subterránea, por lo que queda del agua subterránea. Entonces, con eso yo termino mi presentación y abrimos para las preguntas, haciendo la salvedad de que cualquier otra información ustedes pueden encontrarla en mi página. Si quieren les menciono dónde está vamos a regresar a mi página aquí, y entramos a investigación al 200, y aquí al 280 dice Groundwater Sustainability Studies, ¿están mirando? Aquí tenemos 3, 4, 7, 10, 12, 13. 13 artículos de agua subterránea, si les interesa, del cual yo he hablado sobre el 1. Este es el que he hablado yo, el 1. Pero lo tenemos en inglés y en español. Yo se los he dado en español. Pero tenemos estos otros artículos del mismo tema. Muchas gracias. Ahora sí, Rodrigo. Sí, aquí me encuentro, doctor. Muchas gracias. No estoy aquí. Ya ando medio, ya. Bueno, yo regreso aquí, ya. Entonces, ahora sí, perfecto. Ahora sí, podemos responder las preguntas que tengan ustedes a bien hacer. Sí, justamente voy a leer algunas preguntas del público. A ver. Y disculpen la informalidad, a veces me pongo un poco informal, pero yo así soy medio apasionado, ¿no? Por estas cosas. Acá hay una consulta de Clifton Pauca. Doctor Ponce, llamamos efecto albedo al reflejo de la radiación solar cuando cae sobre el planeta. Las superficies claras como el hielo o nieve tiene un mayor albedo, mientras que las superficies oscuras, como los bosques, rocas o océanos, tienen un efecto menor. Correcto. Todo correcto. El albedo del bosque del Amazonas es 7%. El albedo promedio a nivel superficie del terreno es 15%. Y el albedo de los desiertos es 30, 40, 50%. Y el albedo de la nieve es 90%. Y cuando hay más reflectividad, más energía se regresa y menos queda. Entonces, en nieve no hay vida, muy poca vida. ¿Por qué? Porque el 90% de la energía se regresó, se reflejó y se fue al infinito. En cambio, en el Amazonas, en las zonas tropicales verdes oscuras, ahí el albedo es verde por la clorofila y es oscura por la cantidad de agua que hay, porque el agua refleja en esta forma un poco negra, y entonces tiene sus características. Entonces ahí se produce una gran riqueza, porque el 90% de la energía se queda para producir biota, pues.
Tenemos un artículo sobre eso, se lo puedo referir, completo sobre este asunto del albedo. Lo publicamos en el año 2000. Dije recursos hídricos y albedo, así se llama el artículo. Ahora, el albedo, ¿qué les puedo decir sobre el albedo? El albedo es natural, pero puede ser modificado. La modificación del albedo hacia arriba lleva a lo que se llama desertificación y hacia abajo lleva a lo que se llama el sentido opuesto, que es humidificación. Y que yo sepa, la única instancia de humidificación ha sido documentada en Alemania. El resto a nivel mundial todo es pura desertificación. Aquí en Estados Unidos, en África, en Latinoamérica, etc. Lamentablemente no hemos podido controlar todavía eso. Primero hay que entenderlo y luego tratar de controlarlo. Pues. Otra pregunta. Sí, acá hay otra consulta de Omar. Respecto a la recarga de acuíferos, en España se practica la recarga de estos con aguas residuales tratadas. ¿Existe alguna normativa o guía técnica para desarrollar estos estudios? Existe, claro, pero yo no es mi tema, no es mi especialidad, no le puedo hacer referencia, pero existen normativas, pues a nivel mundial, en varios países existen o deben existir normativas. Y las normativas generalmente pues se desarrollan localmente, generalmente copiadas de otros países, digamos que ya están además adelante, etcétera, ¿no? Generalmente las normativas se comparten, ¿no? El conocimiento se comparte. Pero no le puedo dar referencias específicas porque no soy especialista en la parte, digamos, limpieza del agua. Eso ya es ingeniería ambiental sanitaria. Claro. Acá hay otro que dice, doctor, ¿en qué tiempo se podría recuperar un acuífero por medio artificial? ¿De qué dependería? Bueno, cuanto más, qué buena pregunta. Cuanto más agua le eches, si tú tienes un vaso vacío, cuanto más rápido le eches agua, más rápido lo llenas. Es una cuestión de volumen. Obviamente que tiene su practicidad, pero si tú un volumen vacío lo estás constantemente llenando de agua, eventualmente se llena. El agua no tiene dónde irse. Si es líquida, una con otra. El 22 de marzo me están invitando o contratando, invitando porque yo no cobro, es para dar una charla sobre el agua en el Día Mundial del Agua. Así que, Rodrigo, si quieres, se alinean ustedes a esa conferencia porque va a ser el mismo tipo, virtual. Es el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Y voy a dar una conferencia sobre las propiedades del agua. Todas, físicas, químicas y biológicas. Nosotros hemos estudiado las físicas, poco de las químicas y casi nada de las biológicas. Y en realidad no se puede separar. No se puede separar. Física, química y biología no se puede separar. Es más, el primero que no quiso separarlos fue Humboldt, nuestro amigo Humboldt. Pero después de Humboldt, de 1805, vinieron una cantidad de gentes que eran, digamos, más especialistas que él, menos generalistas, y comenzaron a definir, a suscribir o a delimitar la ciencia en física, química y biología, y luego se separaron a partir de 1820 y 1830 hasta 1980. Por 150 años se separaron y no se hablaron. Y lo digo con toda entereza. Ustedes dirán, no, pero ¿qué está diciendo el doctor Ponce? No se hablaron. Les digo un cuento sobre esto, muy claro. El señor Svante Arrhenius era físico. Y en 1897, él escribió un artículo que era de naturaleza química sobre el calentamiento global y cómo el átomo de dioxígeno, etcétera, etcétera. Y lo presentó y los colegas en esa época le dijeron, oye, pero si tú eres físico, ¿cómo te entras en la química? ¿Qué desplomo? O sea, ¿qué arrojo? Y le trataron de quitar el mérito cuando en realidad ese artículo sobre química por el físico Arrhenius fue excelente y hasta ahora contiene agua, pues hasta ahora se lee.
Ese fue el primer artículo científico original sobre el proceso del calentamiento global. Tenemos un artículo sobre eso a propósito, que también se lo puedo mencionar, está en mi página. Seguimos. Rodrigo. No escucho. Buenas noches, doctor Ponce. Rodrigo tiene conexiones de internet. Yo le puedo ayudar. Mi nombre es Carol Salazar, de YPN Perú también. Bueno, ¿hay más preguntas o ya terminamos? Sí hay algunas preguntas más. Bueno, continúe, por favor. Ingeniero, ¿cómo podemos ser partícipe del evento que mencionó usted sobre la charla que va a dar sobre el agua, el Día Mundial del Agua? Eso no es problema, que Rodrigo nomás esté en contacto conmigo, yo estoy en contacto conmigo, yo lo tengo en mi lista de amigos y yo le paso el link. Yo les paso el link, tranquilo. Muchas gracias, doctor. Mario primero le comenta que es una excelente presentación y pregunta, ¿cuál es el impacto de actividades extractivas, cantidad, calidad de agua en cuencas de altas de la costa peruana? El impacto de actividades extractivas, ¿qué más? ¿Cuál es el impacto de actividades extractivas a la cantidad y calidad de aguas en cuencas altas de la costa peruana? Ya, esa es una pregunta ya muy detallada y yo no tengo experiencia en eso, pero le voy a decir en general que el agua superficial, perdón, el agua subterránea se bombeará en la costa porque no hay agua superficial. El agua superficial que existe en la costa viene de los reservorios y los reservorios son 4 o 5, digamos, cohechos, Gallito Ciego, Tinajones, y pues que ahí están colectando el agua y se usa, pero eventualmente van a tener que prescindir de eso, ¿no? Poechos está 58% lleno, de acuerdo al estudio que hizo hace varios años el ingeniero Julio, 58%, creo que Gallitos Ciegos 48%, Tinajones 8 o 9%. ¿Y por qué Tinajones no tiene arena? Porque Tinajones se hizo fuera del río. Y es conocido ya que las presas no se deben hacer solas dentro del río, porque te vas a llenar de arena en un tiempo bastante rápido. Claro que Tinajones tiene 50 años y se ha llenado 50%, o sea que en 100 años se llenará 100%. Pero claro, ya en ese momento ya viene a ser una caída de agua, ¿no? Porque yo no creo que hay procesos para utilizar esa arena. Lo que vendría a ser es una arena excelente y podría hacerse un valle, un nuevo valle allí y cultivar, pero ¿de dónde van a sacar el agua? Porque ahí no hay agua, hay poca agua, porque es el desierto, ¿no? Bueno, el agua viene de la sierra, siempre hay agua en la sierra. Ustedes saben muy bien que la franja peruana no tiene más de 20 kilómetros de desierto. A partir de ahí comienza a mejorar y ya sea el caso de Lima. Si tú te vas 40 kilómetros a Chosica, ya cambió el clima, porque ya está a una elevación de 700 metros, donde ya la depresión de Humboldt no le afecta. ¿Ve? Entonces siempre hay agua. En el Perú hay mucha agua, pero no en la costa. Entonces usted tiene que traer por hidráulica el agua. Yo crecí cuando me di cuenta que la ingeniería hidráulica tenía un motivo. Y el motivo es traer el agua donde quiere estar la gente, de donde no quiere estar. Repito, usted está trayendo el agua donde está la gente y la trae de donde no quiere estar la gente. O sea, el problema es muy fácil. Nosotros estamos en el sur de California, como 20 millones, y aquí no hay agua. El agua está en el norte de California. Ya les hablé hace un rato. Ahí hay muchísima agua, pero no hay gente. Y entonces esa agua se trae a través de la hidráulica, por ya 40, 50 años. Lamentablemente, allí no hay gradiente. No es que una subidita y una bajadita. Ahí tienen que bombear el agua, trayéndola desde 1.500 kilómetros, más o menos unos 1.000 kilómetros. ¿Ok? Bombear el agua, y eso va a costar plata y ingentes cantidades de agua. Y entonces, si lo hacen, disculpen que les abran los ojos, pero hay que abrirlos, ¿no? Porque si no estamos ciegos. Si lo hacen con combustibles fósiles, no van a poder
hacerlo sostenible. Habría que hacerlo con combustibles renovables, pero actualmente lo están haciendo con fósiles. Ya lo dijo Reisner en su libro, esto no va a funcionar. Y luego se murió de cáncer. Escribió un libro y dijo, esto no va a funcionar. Y se murió, fíjense. Y está funcionando por el momento, pero eventualmente no va a funcionar. ¿Ven cómo es? Ya les abrí los ojos. A ver, seguimos otra pregunta, 2 preguntas más. Sí, doctor. Nuevamente regresé. Tuve un problema de conexión. Gracias, Caro. Aquí hay otra pregunta de un tal administrador que nos menciona. ¿Qué opinión tiene respecto a la fractura hidráulica? ¿A la qué? A la fractura hidráulica. Oh, hydraulic fracturing. No me gusta, porque yo soy ambientalista. O sea, ya en mi edad antigua, yo era desarrollista, pero ya me convertí en ambientalista, porque veo pues que hay un solo bote, que hay que cuidarlo, todos tienen que cuidarlo. Es una cuestión ética, no es ni siquiera técnica. Y entonces el hydraulic fracturing usa mucho recurso para sacar un material que es inclusive fósil. Ya está mal. Pero no le digas eso al presidente Biden, porque si tú le dices a Biden, se lleva de encuentro a todos los fulanos estos que están trabajando en eso. Y entonces es una cuestión, los políticos están contra la espada y la pared. Si dicen la verdad, se los comen. Y si dicen la mentira, vienen otros y también se los comen. Por eso yo no soy político. Pero la verdad es eso, que la verdad a veces es muy dura. A mí no me gusta el hydraulic fracturing, pero hay gente pues que vive de eso y obviamente tiene que gustarle, ¿no? Eso es lo único que puedo decirle. La parte técnica no la conozco. Seguimos. ¿Qué es el hydraulic fracturing? El hydraulic fracturing es un proceso por el cual usted entra con grandes presiones a sacar el petróleo de grandes profundidades mediante presión de agua y otras cosas. Se está haciendo un gran jaleo ahí, una mermelada para poder sacar el petróleo que no debe sacar. Seguimos. Otra pregunta. La última. Vale, acá hay una más que un chico ya la mandado varias veces. Ya esto. ¿Considera a la sobreexplotación de acuíferos y la impermeabilización de la superficial en áreas urbanas la mayor amenaza para las aguas subterráneas? A ver, es la ¿qué? La sobreexplotación y la impermeabilización. Ok, en principio, el acuífero no se debe sobreexplotar porque cada vez es más caro y eventualmente usted se corta las manos. Hay que explotarlo, no sobreexplotarlo. Y ahí viene el ingeniero para que te diga cuánto. Ahora, lo otro, la impermeabilización, eso pues está mal, ¿no? Porque la naturaleza no hizo la superficie terrestre impermeable. No la hizo en ningún lugar. Bueno, no en ningún lugar, pero el 99.9% es todo permeable, todo entra al agua. Por eso se llenó el acuífero de agua. Pero si tú le pones concreto ahí, lo impermeabilizas. Y entonces ya no hay alimentación de agua subterránea. O sea, si tú estás sobreexplotando el acuífero y encima de eso no lo dejas que se llene, es lo que se dice en inglés un double whammy, o sea que 2 veces lo estás golpeando 2 veces. No lo estás dejando que se llene y encima lo estás sobreexplotando. Ese acuífero se va a acabar mucho más rápido. Y si nosotros dependemos de ese acuífero, pues nos vamos a ir de mal en el futuro. La situación de Lima, que a propósito, no me gusta hablar de eso, pero vamos a hablar en general, ¿no? En general. Que Lima tiene 11 millones de habitantes. A 200 litros por segundo, por día, no, perdón, a 200 litros por habitante por día, multipliquen. Hay que sacar la cantidad de metros. ¿Y de dónde va a salir eso? Del río Rímac. Hay 3 ríos, el Rímac, el Chillón y el Lurín, que bajan así como en abanico. El Rímac en el centro, el Chillón en el norte, el Lurín en el sur. Son 3 ríos. Y de esa agua se está sacando, el río Rímac está sacando, perdón, Lima saca de esos 3 ríos. También la está sacando por transmisión de zonas más lejanas, digamos de la sierra de Guarochirí.
que es Guarochirí, es donde llueve un montón, pero eso está en Lima también. Pero eventualmente tendrán que ir hacia los departamentos vecinos, porque conforme continúa aumentando la necesidad, etcétera, pues yo no lo digo y no me citen, pero tendrán que irse sobre los departamentos vecinos. ¿Cuáles son los departamentos vecinos? El departamento vecino que aparentemente tiene bastante agua es Pasco. En Pasco llueve un montón y encima se llena todo porque Pasco es plano. Es una sierra plana. La laguna Junín, si no fuera plano no existiría la laguna Junín. Entonces ahí hay agua, tengo entendido que hay agua, que a la hora que los de Pasco se enteren, pues va a haber, digamos, unas diligencias para ver cómo es eso. Yo no conozco el tema, no me gusta hablar, pero vamos hablando, ¿no? Así, digamos, en falso. Que eventualmente Lima tendrá que conseguir agua de las zonas vecinas. Existe un caso que es el de Los Ángeles. En el año 1910, Los Ángeles vio con una necesidad de proveerse de agua y se visitaron y se agarraron, por decirlo de forma criolla, los ríos cercanos. Había un lago allí que se llama el lago, no me acuerdo el nombre en este momento, lo secaron. Y luego se tiraron sobre el lago Mono, que queda a 500 millas, 800 kilómetros. Y agua desde el lago Mono, 800 kilómetros, están bombeando hoy por hoy a Los Ángeles para que tome agua la gente. Encima de lo que ya bombean del norte, más arriba del lago Mono, porque el lago Mono está a la latitud de San Francisco, pero ellos bombean desde la latitud de Eureka, de esas zonas muy altas. Están sacando agua por todos lados y en todos lados, porque la necesitan. Esa es la hidráulica que se ha hecho a partir del año 1910, 1920. La gran hidráulica que se hizo en Estados Unidos se ha hecho en 30, 40, 50, hasta el 70. Ahora ya es difícil hacer la hidráulica, porque hay mucha gente que se opone. Entonces, es una situación política. El desarrollo hidráulico va a ser político, porque eventualmente va a tener que tomar préstamos de agua de zonas aledañas. Yo no digo que lo hagan, ¿eh? Lo digo nomás que van a intentar hacerlo y a lo mejor lo hacen. Ya, que yo diga que no me gusta no quiere decir que no lo van a hacer. Y habría que analizar nomás el interés común social, ¿no? Cuánta gente vive en Pasco, cuánta gente vive en el departamento de Lima, etcétera, etcétera. Y esos son análisis que hacen los economistas, etcétera. Eso llamamos otro tipo de análisis, son análisis sociales. Pero es un problema que existe. Otra cosa que se puede hacer es reducir el consumo, pero eso no le gusta a la gente. Si tú le dices, el político le dice al pueblo, vamos a reducir el consumo, ya no va a ser 200 litros, vamos a ponerle 150. Uy, ¿no? Entonces se reduce el consumo. Nosotros, por ejemplo, aquí en California hemos reducido el consumo, porque nos dimos cuenta que no podíamos irrigar como hizo el fulanito de la cancha de golf, un gras que consume 5 veces más agua que la vegetación nativa. Y entonces hemos hecho xerofita, ¿no? Yo tengo afuera adelante, por ejemplo, tengo un gran cactus, enorme cactus, y yo no irrigo en esa zona, porque el cactus vive solo. Para eso es cactus, ¿no? El cactus se llena, respira el agua del aire, porque del aire también hay agua, no hay que no. En el aire hay un montón de agua, eso se llama precipitación horizontal, que es un nuevo tema, que han estudiado los alemanes en la zona de Loja, Ecuador. Excelentes artículos de la llamada precipitación horizontal, o sea, el rocío, pues. Los alemanes han documentado que en esa zona de la montaña esta de Loja llueve 2.800 milímetros, que es un montón, pero en realidad la cantidad de agua que precipita son 6.200. Fíjese, o sea que más del doble. Una parte es directa y la otra parte es indirecta a través del rocío, la precipitación horizontal, etc. Y esa precipitación la han medido ellos en la llamada Estación San Francisco, ahí en Loja. En fin, última pregunta, sí, ya terminamos con esta. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Está Rodrigo allí o no? Sí, aquí estoy. Ya, bueno, La última última pregunta, joven, pregunta, ya tenemos 2 horas en esto. es de Francisco Torres Medina. Nos dice, muy interesante disertación, muchas gracias. Tengo entendido que en los condados de Madera y Ventura están implementando convenientemente los water markers en el marco de la CGMA. ¿Algún comentario al respecto o en general sobre el CGMA de California? CGMA. Deletrea eso, por favor.
Sustainable Groundwater Management Act. Ah, sí, ya, no, esa me voy a tener que absolver porque no conozco el detalle de eso, pero sí existen manejos conjuntos. Existen manejos conjuntos de agua superficial y agua subterránea y así debe ser, porque es una sola agua. Y hay bastantes desarrollos en ese aspecto. No tengo el detalle, desafortunadamente, no le puedo opinar fehacientemente sobre ese tema. Me va a disculpar. No todos sabemos todo. La hidrología, y aquí voy a terminar, la hidrología la hemos catalogado en 106 tipos. A ver, puedo compartir la pantalla aquí. Voy a compartir la pantalla, ¿eh? Un ratito, por favor. Bueno, voy a ponerlo en inglés nomás porque está más cerca. Y ahora sí, porque ustedes, la mayoría entienden el inglés. Voy a share screen. Ya, ahora sí. Aquí te vamos a terminar en 2 minutos, ¿eh? Entonces aquí tenemos esta tabla que yo le llamo facetas de la hidrología. El año 93, estuve en la India con mi colega Palaniappan, que falleció en un accidente después, y nos propusimos hacer la lista de tipos de hidrología, porque trabajamos en eso, ¿no? Y en esa época hicimos 56 tipos de hidrología. Eso fue el año 93. Al año 2020 hemos aumentado esos 53 y hoy por hoy tenemos 206. 108. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos clasificación general, surface water, groundwater, vadal zone, en el intermedio, temporal scale, flood hydrology, drought hydrology, o sea, avenidas, sequías, rendimiento, flujo de base, flujo bajo, zonas climáticas, zonas ecológicas, zonas geomorfológicas, eso es muy importante, metodologías, hidrología determinística, hidrología paramétrica, hidrología estocástica, topical, environmental, agronómico, contaminante, drenaje, reservorio, navegación, militar. Existe la hidrología militar. Parece mentira, pero existe. Yo he conocido a gente que trabajaba en eso. Campos relacionados. Todos los campos relacionados a la geología que ustedes ven ahí. Entonces, el conocimiento es amplísimo. Amplísimo. Y yo les digo a mis alumnos, de estos 100 áreas yo conoceré más o menos 10. Las otras no conozco. Existe, por ejemplo, el famoso Nuclear Hydrology, el 72, que también se llama hidrología isotópica. Ese es un tema nuevo, que yo no lo manejo en absoluto, pero sí conozco cómo se hace. Cada agua tiene su firma. Y entonces, para distinguir el origen y el uso de las aguas, sería bueno establecer las firmas de las aguas. Como decir Juan Pérez y Juan Tomás, o Juan Gómez. La firma es otra. Y esto tiene aplicación, por ejemplo, en el uso del agua subterránea. Tiene mucha aplicación, porque hay mucho conflicto en el uso del agua subterránea. Y viene un fulano que está usando agua, o un fulano viene usando agua por 100 años, y viene otro y quiere usarla de una zona cercana, y entonces se presenta la pregunta si es la misma agua, que se la está chupando. Y eso ha pasado, como ustedes saben muy bien, en el Perú y continúa pasando. El conflicto entre la minería, que usa bastante agua, y la agricultura tradicional, que lo han hecho por 1000 años, ¿no? Más de 1000 años, antes de los incas, había pre-incas. Aquí antes de los incas, que son muy famosos, había cualquier cantidad de pre-incas, culturas pre-incas, que ya ustedes lo saben mencionar. Yo les menciono en este momento como 15 por lo menos, y si no es más. En la costa y sierra del Perú. Inclusive hay zonas en el Perú donde todavía se habla, no el quechua, sino otras, muy, muy deficientemente, pero otras lenguas como el muchic. En la zona de Lambayeque hay una zona ahí que se llama Incahuasi, donde todavía se habla un poco, digo yo, el muchic, que es de la lengua de los mochicas. Bueno, con eso, jóvenes y damas, termino mi alocución hoy día y bueno, espero verlos el día 22 de marzo, pues, y en otra oportunidad que ustedes tengan a bien invitarme. En todo caso, visiten mi página y si tienen algún comentario, pues me lo mandan. Muchas gracias. Rodrigo, voy a stop el share, ¿no?
Rodrigo, Sí, sí, doctor. ¿quieres terminar aquí Sí, con cuenta. algo, un despido o qué? O así nomás. No, primero agradecer, ¿no? al público que nos ha acompañado, ¿no? Hasta cierta hora, ¿no? Y esperamos poder acompañarlo, ¿no? En su evento del agua, que va a ser en marzo. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, ¿ah?